Atento, porque lo que vas a ver es real y no te lo van a enseñar en la tele. El apagón que dejó a España y a media Europa a oscuras no fue un accidente. Fue provocado. Y fue provocado por Pedro Sánchez para tapar la mayor bomba de corrupción que jamás haya enfrentado. Quédate hasta el final, porque vamos a desvelar qué documentos quería esconder Sánchez y por qué estaba dispuesto a arrastrar a todo el país antes que perder el poder. No te vayas, porque esta información la están intentando censurar. Y si tú también quieres que se sepa toda la verdad y que Pedro Sánchez acabe en prisión, suscríbete ahora mismo y únete a quienes no nos dejamos engañar. No nos van a engañar. Otra vez no. Lo que ocurrió el 28 de abril de 2025 en España y en buena parte de Europa no fue fruto del azar, ni de un supuesto fenómeno atmosférico extraño, ni de una alineación de planetas como algunos ya empiezan a insinuar en los medios progresistas. No. Lo que vivimos fue el acto de sabotaje más descarado, más miserable y más criminal que hemos presenciado en décadas. Y al mando de todo esto, como no, estaba Pedro Sánchez, ese personaje sin escrúpulos que ha convertido el poder en su droga y el Estado en su cortijo personal. Porque los datos no engañan. Esa misma mañana del 28, a las 11 de la mañana y 45, se había programado en diversos servidores una publicación automática. Un paquete completo de documentos, informes, grabaciones, correos electrónicos y hasta vídeos que demostraban, sin lugar a dudas, que Sánchez y su círculo más íntimo habían construido una maquinaria de corrupción internacional que haría palidecer incluso a los escándalos más sonados del PSOE. Hablamos de desvío masivo de fondos europeos, de concesión de contratos públicos a empresas fantasmas, de blanqueo de capitales en paraísos fiscales africanos, e incluso, y esto es de juzgado de guardia, de financiación ilegal de campañas electorales mediante fondos provenientes de dictaduras extranjeras. Todo estaba perfectamente atado. La información había sido recopilada por un grupo de funcionarios hartos de la podredumbre que emana de Moncloa. Ellos, conscientes de que si intentaban filtrarlo por vías tradicionales serían silenciados, diseñaron un sistema de liberación automática, vinculado a varias webs extranjeras de medios independientes. La publicación no dependía ya de una sola mano. Una vez llegaran las 12 del mediodía, el mundo entero conocería la verdad. Y justo cuando el reloj marcaba las 12:28, ocurrió el milagro para Sánchez. Se apagó todo. Luz fuera. Internet fuera. Trenes parados, hospitales en modo de emergencia, aeropuertos colapsados, comunicaciones inutilizadas. La mayor parte de España quedó, literalmente, paralizada. ¿Casualidad? Los que todavía creen en los Reyes Magos pueden comprarse esa versión. Nosotros, los que ya estamos curtidos en ver cómo el poder socialista manipula, miente y traiciona, sabemos que no hay casualidades en política. ¿Cómo se orquestó todo esto? Fuentes dentro del propio sistema eléctrico nos lo han confirmado, off the record, claro, porque temen represalias. Semanas antes del apagón, un equipo especial formado por ingenieros de confianza de la Moncloa, infiltrados en red eléctrica y otros organismos, implantó códigos de sabotaje en puntos neurálgicos de la red de alta tensión. No hacía falta destruir nada físicamente. Bastaba con alterar las frecuencias de transmisión y desincronizar los flujos eléctricos de forma controlada. Una especie de infarto eléctrico, que provocaría el colapso de todo el sistema en cuestión de segundos. El plan fue ideado en reuniones secretas que tuvieron lugar en un despacho blindado del Palacio de la Moncloa, entre las noches del 23 y el 26 de abril. Allí, presentes ministros clave, entre ellos Margarita Robles y Félix Bolaños, junto con varios asesores de perfil técnico, discutieron los detalles de la operación. El nombre en clave era Operación Eclipse. No era la primera vez que Sánchez recurría a métodos oscuros para salvarse, pero esta vez se superó. Y por supuesto, ya tenían el relato preparado. Un fenómeno atmosférico inusual, unas supuestas vibraciones térmicas en el interior de España, algo que no entendemos pero que debemos aceptar, porque lo dicen ellos y punto. Para reforzar el montaje, filtraron informes técnicos apresurados, llenos de términos complejos para despistar a la opinión pública, y activaron a su ejército mediático para repetir el mensaje en bucle en televisiones, radios y periódicos a sueldo. ¿Pero saben lo más grave? Que ni siquiera el apagón fue suficiente para ocultarlo todo. Algunos servidores estaban protegidos por sistemas de alimentación independientes, y fragmentos de los archivos lograron filtrarse a la dark web en las horas siguientes. Gracias a investigadores anónimos, ya han empezado a circular por foros alternativos capturas de pantallas de correos de altos cargos, tablas de pagos realizados a empresas offshore, y listados de beneficiarios de contratos fraudulentos vinculados directamente a Ferraz y a círculos de poder económico asociados al sanchismo. La estrategia ahora del gobierno es clara: negar, minimizar, silenciar. Sánchez salió en rueda de prensa esa misma noche con cara de circunstancias, hablando de resiliencia, de solidaridad energética europea, y de aprender de este fenómeno natural, mientras evitaba cualquier referencia a los informes filtrados. Como siempre, jugando al despiste, manipulando el lenguaje,
confiando en el agotamiento de la gente. Pero esta vez no va a ser tan fácil. Porque la magnitud del apagón ha sido tal, el sufrimiento causado tan grande, ancianos atrapados en ascensores, pacientes de hospitales en situación crítica, ciudades enteras colapsadas, daños millonarios a empresas, que ya no pueden esconder la responsabilidad. No fue un fallo. Fue un ataque interno contra la ciudadanía, perpetrado por un gobierno dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a su líder. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar? ¿Cuánto más vamos a permitir que un presidente obsesionado con su propio ego destruya el país que debería servir? Sánchez ha cruzado una línea que ni los peores dirigentes de nuestra historia se atrevieron a cruzar: usar la infraestructura básica de todos los españoles como arma política. Y aunque intenten borrarlo, aunque apaguen la luz, la verdad siempre encuentra su camino. El pueblo español no olvida. Y Pedro Sánchez, más pronto que tarde, tendrá que responder ante la justicia. Y no habrá apagón que le salve. Las consecuencias de este acto de sabotaje no tardaron en hacerse sentir de forma brutal en toda España. Mientras Sánchez brindaba en su búnker de Moncloa, ajeno al drama que su cobardía había desencadenado, el país entero se sumía en el caos más absoluto. Las grandes ciudades se convirtieron en auténticos campos de batalla urbanos, miles de coches atrapados en atascos monstruosos por culpa de los semáforos apagados, ambulancias incapaces de llegar a su destino, hospitales saturados funcionando a base de generadores que apenas podían mantener los servicios esenciales. Muchos quirófanos suspendieron operaciones urgentes. Según fuentes internas de la Consejería de Sanidad de Madrid, solo en las primeras 4 horas del apagón se produjeron más de 150 incidentes graves en hospitales públicos. El transporte ferroviario quedó colapsado. Miles de viajeros atrapados en trenes parados en mitad de la nada, sin luz, sin ventilación, sin comunicaciones. A nivel aéreo, el aeropuerto de Barajas funcionaba con sistemas de emergencia, pero la mayoría de los vuelos fueron cancelados o desviados. Los turistas, perdidos, acampaban literalmente en los vestíbulos de las terminales. La imagen de España hacia el exterior quedó destrozada en cuestión de horas. Una nación supuestamente moderna, convertida en un país tercermundista por la ineptitud y el narcisismo de un solo hombre. Las empresas tampoco se libraron. La Bolsa de Madrid tuvo que suspender temporalmente las cotizaciones, algo que no pasaba desde tiempos de graves crisis nacionales. Grandes multinacionales españolas como Iberdrola, Inditex o BBVA reportaron pérdidas millonarias por la caída repentina de sus sistemas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, cifró en 7.000 millones de euros las pérdidas solo en el primer día del apagón. Y eso sin contar los efectos de largo plazo: pérdida de confianza, fuga de inversiones, imagen internacional deteriorada. Pero el daño más profundo no es el económico. Es el institucional. Lo que Sánchez ha provocado, y que los españoles honestos no vamos a olvidar, es una ruptura de la confianza entre el pueblo y sus instituciones. Cuando un gobierno demuestra estar dispuesto a atacar su propio país para protegerse a sí mismo, ¿cómo podemos creer en nada de lo que salga de sus bocas? ¿Cómo podemos confiar en que mañana no provocarán otro apagón, o algo aún peor, si ven peligrar su poder? Los expertos advierten ya de que las consecuencias a medio y largo plazo podrían ser devastadoras. Primero, una inevitable crisis de suministro. Con la red eléctrica dañada y con el sistema funcionando de forma intermitente durante días, la capacidad de producción industrial se verá gravemente afectada. Esto significa más inflación, desabastecimiento de ciertos productos y nuevas caídas en el PIB. Segundo, una desafección política masiva. Ya se están formando movimientos ciudadanos exigiendo la dimisión inmediata de Sánchez y elecciones generales, y no sería descabellado prever disturbios sociales si el gobierno sigue ignorando el clamor popular. Además, fuentes de organismos internacionales ya deslizan que Bruselas podría iniciar procedimientos sancionadores contra España si se demuestra que el apagón fue provocado o, como mínimo, facilitado por negligencia estatal. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea observan con preocupación el estado de nuestra infraestructura crítica y no descartan intervenir, imponiendo controles más estrictos a las ayudas europeas futuras. En otras palabras, menos fondos europeos, más recortes, más sufrimiento para las familias españolas. ¿Y todo esto para qué? Para salvarle el pellejo a un presidente que ni siquiera cree en la nación que dirige. Que ve España no como un proyecto de todos, sino como un mero instrumento para saciar su insaciable sed de poder. Un presidente que, cuando tuvo que elegir entre el bien de 48 millones de españoles y su propia supervivencia política, eligió sin dudarlo arrastrar a toda la nación al abismo. Mientras tanto, Moncloa continúa en modo propaganda total. Esta misma mañana, varios ministros, con caras de funeral impostado, han salido en tromba a los medios para repetir como papagayos el mismo mensaje. Trabajamos para restablecer la normalidad, solidaridad europea, eventualidades climáticas imprevisibles. Puro teatro. Porque saben que, si algún día sale toda la verdad a la luz, caerán como fichas de dominó.
Sánchez, Robles, Bolaños, y hasta sus correas de transmisión en medios públicos y privados. Todos. El problema es que ya no estamos simplemente ante un escándalo político. Estamos ante un ataque a la esencia misma de lo que significa ser una democracia. Cuando un gobierno utiliza los mecanismos del Estado para censurar, para reprimir, para mentir y para sabotear, ya no es un gobierno legítimo. Es un régimen autoritario. Y España, a día de hoy, lamentablemente, ya no puede considerarse una democracia plena. Lo que está en juego no es solo la caída de un presidente indigno. Es mucho más grave. Es la supervivencia de nuestro sistema constitucional. Es la libertad de prensa. Es la separación de poderes. Es el derecho de los ciudadanos a vivir en un país donde sus dirigentes respeten la ley y sirvan a la nación, no a sus propios intereses. Por eso, no basta con que Sánchez dimita. Deben responder ante la justicia todos los implicados en la Operación Eclipse. Debe abrirse una comisión parlamentaria independiente. Debe depurarse a fondo cualquier organismo estatal que haya participado, activa o pasivamente, en este ataque a los españoles. Y debe garantizarse que jamás, bajo ningún concepto, un gobierno vuelva a tener la capacidad de desconectar el país para tapar su propia corrupción. La España que amamos, la España que tantos sacrificios ha costado construir, no merece caer en la oscuridad por culpa de un déspota rodeado de aduladores. Ya han apagado las luces. No dejemos que apaguen también nuestra dignidad. Pero por mucho que Sánchez intente taparlo, por mucho que sus terminales mediáticas trabajen día y noche para distraer a la población con cuentos chinos sobre tormentas solares y vibraciones mágicas, la verdad tiene una fuerza que no se puede contener eternamente. Y cuando finalmente termine de filtrarse toda la información sobre la Operación Eclipse, cuando los españoles vean con sus propios ojos las pruebas del sabotaje, de la corrupción, de la traición más absoluta que un dirigente haya cometido contra su propio pueblo, entonces sí, vendrá el despertar. Un despertar que hará temblar los cimientos de Moncloa. La indignación será incontrolable. Ya se oyen murmullos en las calles, en los mercados, en las universidades, en los bares. La rabia contenida crece día tras día. Porque no se puede jugar así con un país entero y esperar que no haya consecuencias. No se puede condenar a millones de personas a la oscuridad, al colapso, al miedo, solo para proteger un sillón. Los primeros en moverse serán los jóvenes, que están hartos de ser usados como carne de cañón para los experimentos ideológicos de este gobierno. Luego se sumarán los autónomos arruinados, las familias que no pudieron comprar alimentos básicos durante el apagón, los empresarios que ven cómo sus negocios se hunden mientras Sánchez se aferra al poder como una garrapata. Y no lo harán solos, asociaciones civiles, plataformas de juristas, cuerpos de seguridad retirados, todos empezarán a organizarse. Se formarán asambleas espontáneas en las plazas mayores de cada ciudad. No habrá necesidad de que un partido político las convoque, la rabia será suficiente motor. Veremos a decenas de miles de españoles, banderas en mano, gritando en las calles no por ideología, no por izquierda o derecha, sino por dignidad. Por justicia. Por la necesidad urgente de poner fin a la farsa. Madrid será el epicentro de la revolución cívica. Ya se están preparando grandes movilizaciones frente al Congreso, frente a Moncloa, frente a la sede del PSOE en Ferraz. Y no serán manifestaciones de postureo ni teatrillo político. Serán concentraciones masivas, pacíficas pero firmes, decididas, sin miedo. Porque ya no habrá vuelta atrás, o Sánchez dimite, o el pueblo, con su voz y su presencia, lo hará caer. Frente a esta ola de patriotismo, de sentido común, de resistencia democrática, los intentos del régimen por reprimir a la población serán inútiles. Podrán enviar antidisturbios, podrán cortar emisiones de redes sociales, podrán intentar censurar a los medios independientes, pero no lograrán detener la fuerza de un pueblo que ha perdido el miedo. Un pueblo que ha comprendido que su libertad y su futuro están en juego. Y no nos engañemos, Sánchez lo sabe. Por eso ahora mismo su gabinete está dividido entre quienes le aconsejan resistir a toda costa, aunque eso implique reprimir, declarar estados de emergencia, suspender derechos fundamentales, y quienes, más lúcidos, ya están preparando sus huidas discretas para salvar sus carreras políticas antes del naufragio definitivo. La caída será dura y escandalosa. Las imágenes de la dimisión forzada de Sánchez pasarán a la historia como uno de los mayores actos de justicia popular pacífica que ha visto Europa en este siglo. Y será un mensaje claro no solo para España, sino para todos los déspotas encubiertos bajo la máscara de la democracia. Los pueblos pueden soportar mucho, pero hay líneas que, cuando se cruzan, ya no permiten redención posible. Y ese día, cuando Pedro Sánchez tenga que salir de Moncloa no entre aplausos de cortesanos, sino entre abucheos de miles de españoles libres, sabremos que, aunque nos hayan querido apagar la luz, nunca pudieron apagar el alma de España. Lo que hemos vivido con el apagón del 28 de abril no es un simple fallo técnico, no es un accidente fortuito, y desde luego no es un fenómeno natural. Es el mayor acto de traición política de nuestra historia reciente,
orquestado fríamente por un presidente desesperado que antepuso su propia supervivencia a la dignidad, la seguridad y el futuro de 48 millones de españoles. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas posibles. Ha atentado contra las infraestructuras básicas del país, ha saboteado la economía, ha puesto en peligro vidas humanas, y lo ha hecho solo para enterrar unos archivos que podían destruirle políticamente. Las consecuencias son y serán enormes. Crisis económica, desprestigio internacional, fractura social, desconfianza en las instituciones y un daño casi irreparable a la imagen de España en el mundo. Pero aún hay esperanza. Aún queda un pueblo que no se rinde, que no olvida, y que no está dispuesto a vivir arrodillado ante un déspota. Un pueblo que ya se prepara para exigir cuentas, para salir a la calle y reclamar que la verdad salga a la luz y que los culpables paguen por sus crímenes. Porque la verdad siempre acaba imponiéndose. Y cuando lo haga, Pedro Sánchez no solo caerá, enfrentará la justicia como cualquier otro delincuente que se cree por encima de la ley. España no puede permitirse pasar páginas sin limpiar esta mancha de su historia. No puede haber impunidad. No puede haber olvido. Si tú también quieres que se desvele toda la verdad, si tú también crees que Pedro Sánchez debe rendir cuentas ante la justicia por todo el daño que ha hecho a nuestra patria, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad de españoles que no se conforman, que no se dejan engañar, y que luchan cada día por recuperar el país que nos merecemos.